Muy buenas noches, mi nombre es Diego David Quijano, soy estudiante del programa de Filosofía de la UNAD, cursando la materia Lógica Formal. En representación del grupo número 2, se pretende con este video sustentar lo que hemos venido trabajando durante la unidad 3, relacionado con la lógica en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, veo conveniente que en esta sustentación también demos a mostrar lo que hemos venido desarrollando en general en el curso de lógica. Con este sentido, se van a abordar tres puntos. Uno, tratar sobre los autores a nivel filosófico que han hablado sobre la lógica. Luego, un diálogo entre vida, lógica y ciencia. Para terminar, con el uso que se hace de la lógica en la cotidianidad colombiana. Esta primera parte le hemos denominado con el grupo filósofos y lógica. Es importante para sustentar el uso de la lógica de la cotidianidad hacer un recorrido por los principales autores que la han tratado. En la filosofía griega encontramos uno de los más importantes exponentes en este campo como lo fue Aristóteles. Una de las principales obras en esta área es denominada Los Tratados de la Lógica u Órganon, en el cual en su primera parte se expone sobre las categorías, ideas que forman parte del campo de la metafísica que son contextualizadas en la lógica. Distingue de manera inicial los homónimos, sinónimos y parónimos, para luego identificar los términos independientes y términos combinados, los cuales han sido representados en la gramática contemporánea identificando al independiente como sujeto y el combinado como predicado. Otra de las ideas que el pensador resalta es la idea de que el discurso debe poseer como principio el logos. Sin embargo, esta no será una razón cualquiera, sino que debe ser una que sea demostrable. Esto ostenta una estrecha relación con el sentido de la verdad. En la Edad Moderna, uno de los pensadores que destacaría por sus aportes a la lógica sería Kant, donde postula que se crea nuevo conocimiento cuando pensamos y nos preguntamos el porqué de las cosas. Sobre esos planteamientos se ha originado la ciencia, interrogantes que nos llevan a pensar cómo y por qué se creó al hombre, de dónde venimos, estamos solos en el universo. Estas y otras preguntas la ciencia ha venido analizando, sobre la que ha creado nuevos conocimientos y postulados a razón de sus hallazgos. El aporte que Kant hace a la lógica lo podemos observar con especial atención en su obra La Lógica. En este expone principalmente tres conceptos: la noción, el juicio y el raciocinio. Inicialmente Kant diferencia a la intuición como representaciones singulares y a la noción como una representación general, dado que esta última puede estar contenida en muchos objetos del mundo. Existen dos ideas fundamentales en la noción: la materia y su forma, de lo cual Kant 2004 afirmaría, abro cita, la materia de las nociones es el objeto, su forma la generalidad, página 145. Para el autor existen las nociones puras, que también son denominadas como racionales, las cuales son tomadas del entendimiento, aunque no son objetos reales, sí permiten la conducción de la comprensión. También se hace mención de la ley moral, la cual hace posibles realidades objetivas. Por otra parte, reconoce la noción empírica, la cual surge a partir de la comparación de objetos de la experiencia. En cuanto a los juicios, Kant 2004 los define como la unidad de conciencia de diferentes ideas, en el cual la materia y la forma serán fundamentales, de lo cual el filósofo afirmaría, abro cita, la materia consiste en conocimientos dados y enlazados en un juicio por la unidad de conciencia. La forma consiste, por el contrario, en la determinación del modo como las diferentes ideas, consideradas como tal, pertenecen a una conciencia única. Página 160. La diferencia entre los juicios se da en cuatro aspectos esenciales: cantidad, cualidad, relación de los juicios y su modalidad. Sobre el raciocinio, Kant los definiría como la derivación de un juicio de otro, en el que se reconocen los inmediatos
siendo una derivación de un juicio de otro sin un tercero. A esto se les conoce como raciocinios intelectuales. El mediano contiene en sí un juicio que toma parte de otra noción y deriva su consecuencia. También se les conoce como raciocinios del juicio. En este, la esencia y su forma serán fundamentales en lo que Kant 2004 afirmaría. Abro cita, el carácter esencial de los raciocinios intelectuales, el principio de su posibilidad, no consiste más que en el cambio de forma de juicios, mientras que la materia de estos, el sujeto y el predicado, permanece invariablemente la misma. Página 181. Otro autor que encontramos de manera contemporánea es a Wittgenstein, en el que la concepción de lógica se desarrolla principalmente sobre el lenguaje, dado que ésta se involucra con el sentido y la carencia en la construcción de enunciados. Se afirma que todo hecho está compuesto por objetos que se interrelacionan por medio de propiedades en específico. Sin embargo, se debe mencionar que la idea de causalidad entre hecho, objetos y verdad no es posible. Es decir, no necesariamente porque un objeto se relacione con otro es este su causal. Retomando un diálogo entre vida, ciencia y lógica, se puede destacar los aportes de Pascal en el siglo XVII, con afirmaciones como el corazón tiene razones que la razón desconoce, o toda la infelicidad del hombre proviene de una sola cosa, y es la incapacidad de estar tranquilamente a solas en una habitación sin preocupaciones, que en palabras de Jaspers, son aquellas situaciones límites en referencia de aquellos escenarios en los que el conocimiento científico no ofrece respuesta ni consuelo. Esto ha establecido un problema entre vida, trabajo, ciencia y existencia, donde si no aparece el éxito en un proyecto listo a seguir, aparece la frustración ante los obstáculos, siendo que esto es parte de la vida, aciertos y desaciertos, esquivar obstáculos que a veces hacen que el ser humano desista de su objetivo principal. Por otra parte, sobre la ciencia, debe afirmarse que una de las características de esta es el modo por el cual el conocimiento se formula mediado por el uso de un lenguaje riguroso, sobre los que se intenta explicar los fenómenos del mundo, donde el conocimiento representa un conjunto de leyes. Aquí entra en juego la lógica, ya que esta debe estar conformada por ideas coherentes, mediante un método según el caso, que pueda ser verificable, donde se ponga a prueba toda proposición para así llegar a la verdad. También se debe afirmar que el conocimiento científico debe tener una dimensión comunicativa, lo que significa que todos los ciudadanos debemos tener acceso de él. Uno de los pensadores de la Edad Moderna que daría aportes importantes sería Descartes, donde pronuncia que la ciencia es el sol en torno al cual gira la realidad, es el nuevo centro que determina el conocimiento. En adelante, el conocimiento no se adquiere mediante la percepción sensible de los objetos, sino que es el entendimiento el que lo establece. Reafirma la idea de estudiar y comprender el entendimiento mismo, todas las verdades para cuyo conocimiento es suficiente la razón humana. La modernidad de la ciencia como ciencia unificada. La comprensión de los modos de conocer y de su metodología apunta a la idea moderna de lo que es la ciencia, como un objeto de conocimiento en sí mismo. En otro sentido, se debe afirmar que la lógica es fundamental en el lenguaje como objeto de conocimiento y razonamiento, que busca la observación de los argumentos teniendo en cuenta su veracidad o validez. En esto, la conclusión contiene la consecuencia y constituye su forma. En consecuencia, debemos decir que la lógica no solo influye en el lenguaje, sino que posee un carácter epistemológico, dado que ésta debe aplicarse en cualquier campo investigativo en cuanto a la realidad de los objetos, para así profundizar en el estudio de los fenómenos naturales que existen en el universo. Entendiendo que todo conocimiento es adquirido mediante el razonamiento lógico, esto nos muestra que la lógica juega un papel fundamental en la vida cotidiana, dado que ésta nos permite profundizar sobre la validez de los argumentos y afirmaciones. En este sentido, se debe recordar que toda proposición debe llevar a una conclusión para sostener una afirmación. Es así como la lógica es definida en la vida cotidiana como el proceso de razonamiento cuyo fin es sustentar argumentos o afirmaciones que contribuyan a la búsqueda de la verdad de una manera racional. Sin embargo, en el contexto colombiano,
Podemos evidenciar la falta de lógica en los discursos cotidianos y aún de políticos que están a cargo del Estado. Ejemplo de esto, declaraciones como las siguientes. Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. Esto es mención del expresidente Uribe, como se citó en Jaramillo 2019, párrafo 1. O, recientemente Acevedo protagonizó una polémica por insultar a varios políticos y personajes que se han mostrado a favor de la paz, y por una entrevista en la que negó que en Colombia existiera el conflicto armado interno, a lo que responde su objetivo en el puesto no es defender sus criterios ideológicos o políticos, sino desarrollar las funciones que están contempladas en el cargo. Pulso 2019, párrafo 2 y 4. Declaraciones como las antes mencionadas han configurado en el país dos posiciones perversas que han tenido como objetivos construir la historia sobre la mentira. Es importante aclarar que mostrar distintas aristas o miradas de las narraciones históricas no supone faltar a la verdad, responsabilidad directa que tiene el historiador, el Estado y las instituciones. Esto ha conducido a que se creen discursos que en términos kantianos provienen exclusivamente de una espontaneidad pura trascendental, que se desliga de una lógica que está relacionada con la ética y moral, para configurar así una lógica de la violencia, que justifica bajo la idea de moralidad todo tipo de vejámenes y masacres que no pueden ser argumentadas bajo ninguna idea de razón. Por otra parte, negar desde lo institucional que nuestro país ha vivido un conflicto armado tiene un trasfondo negativo para las próximas generaciones. El olvido y la ausencia del recuerdo. Esto por la brecha que existe entre los hechos que ha vivido el país, lo empírico, y la lucha de ideales políticos e incluso intereses criminales, la trascendencia de subjetividades e ideales negativos. Para concluir, dejo a continuación las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta sustentación. Muchas gracias.